El fin de los tiempos. Según sugiere la profecía del Nuevo Testamento, conforme se acerque el Apocalipsis, muchos devotos cristianos desaparecerán de repente en un fenómeno sobrenatural llamado arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, millones de personas se habrán ido. Se producirán choques múltiples cuando los vehículos sin conductor pierdan el control. Aviones a punto de aterrizar fallarán en la maniobra a falta de piloto. El caos se difundirá por doquier. Pero este alarmante acontecimiento será solo el principio del periodo más turbulento de la historia de la humanidad. Durante miles de años, los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos. Más de uno sugiere que el Apocalipsis se acerca a paso veloz. Las profecías contenidas en el Nuevo Testamento anuncian un periodo de tribulaciones sin parangón. 7 años de calamidades cada vez más intensas que culminarán con el fin de los tiempos. Según sus advertencias, sobrevendrá un tiempo de sufrimiento sin precedentes y grandes cataclismos que acabarán con la humanidad. Será peor que cualquier catástrofe natural conocida porque afectará a toda la población del planeta. Pero antes de que dé comienzo este tiempo de sufrimiento, según los exégetas bíblicos, las escrituras hacen referencia a una salida: el arrebatamiento. Este fenómeno promete transformar a los creyentes en almas, cuerpos en estado espiritual, que serán, de repente y literalmente arrebatadas, abducidas en el aire para librarlas así del dolor y el sufrimiento que han de venir. El desastre se anuncia para aquellos que queden. Por su naturaleza, la profecía del arrebatamiento desafía el análisis racional. El arrebatamiento sería un fenómeno natural, un fenómeno orquestado por un ser superior, y como tal, queda estrictamente ceñido al campo de la fe. Empezaremos analizando qué es el arrebatamiento y cuándo se calcula que sucederá. En cualquier análisis del arrebatamiento existen interpretaciones encontradas y referencias culturales cruzadas. El análisis empieza por el propio escrutinio de la Biblia. Según muchos intérpretes de las Sagradas Escrituras, varios profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, predicen el arrebatamiento. Creen que el apóstol San Pablo prometió este milagro a los primeros cristianos ya por el año 53 después de Cristo aproximadamente. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. San Pablo habla sobre personas reunidas, y reunidas en el sentido griego de robadas, raptadas de repente, lo cual se traduce en latín con el término raptura, lo que deriva en el sentido de arrebatar. No todos hemos de morir, dice, pero nuestro estado cambiará de repente en un abrir y cerrar de ojos. De estas breves alusiones bíblicas emana el concepto moderno de ascensión corporal a los cielos. En términos de teología cristiana, es un concepto que se ha forjado en el último par de siglos. Pero, ¿es posible? No obstante, muchos investigadores creen que las pruebas de la Biblia son convincentes. Entre los pasajes que citan se encuentra la profecía de Juan de Patmos, del libro del Apocalipsis, escrito en torno al año 68 después de Cristo. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10.
En resumen, ¿cuándo se producirá el arrebatamiento? Aquellos que cobren estado espiritual se salvarán de las pesadillas descritas en el Apocalipsis. Jesús dice, te guardaré de la hora de la prueba que va a sobrevenir sobre el mundo entero. En mi opinión, es una clara descripción del arrebatamiento. Pero, ¿qué dicen otras religiones al respecto, si es que dicen algo? ¿Contemplan otras religiones o credos un fenómeno igual o parecido al arrebatamiento? Los investigadores han descubierto ciertos paralelismos. Aunque nadie tiene una respuesta definitiva respecto a cuándo se producirá el arrebatamiento, estas otras culturas dotan de contexto a las promesas del Apocalipsis. El Islam enseña que los creyentes en su Dios, Alá, encontrarán refugio con el profeta Mahoma, protegido del viento de la destrucción que exterminará a los demás. El Islam encierra ideas muy similares a las del fin de los tiempos, como hace el cristianismo. No sorprende en todo caso, puesto que el islamismo emerge de un contexto esencialmente cristiano. Mahoma conocería el cristianismo a la perfección, e incluso se serviría de muchos de sus textos. Los exégetas de la Biblia ven paralelismos del arrebatamiento incluso en las profecías de los indios Hopi americanos. Las tradiciones Hopi orales y escritas describen el fin del mundo como el día de la purificación, cuando los Hopi serán trasladados por el aire a otros planetas en barcos sin alas. Los Hopi anunciaron un tiempo de inquietud, caos y desconcierto, lo cual me hace pensar de nuevo que, a juzgar por las noticias, es lo que estamos viviendo. Los expertos reconocen que al menos estos casos parecen guardar coherencia con las profecías. Pero existe también una coherencia entre las profecías y la actualidad que conduzca a pensar que el arrebatamiento y el final de los días podrían estar cerca. En tal caso, ¿cuáles serían las consecuencias para quienes se quedaran?